Oración de invocación en esta hora. Vamos a estar en comunión, jóvenes. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, Señor. Te damos las gracias, Señor, por un nuevo día más de vida, Señor. En estos momentos vamos a ti en oración de invocación, Señor. Invocando tu presencia, Señor, en este lugar, Señor. Que tu Espíritu Santo se pase en medio nuestro, que tú tomes el control, Señor, de todo cuanto aquí se haga, Señor. Que te alabemos, Señor, que podamos bendecir tu nombre, Señor, en esta hora, Señor. Gracias, Señor, porque tu presencia se hará realidad en este lugar. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Y vamos entonces ahora a cantarle al Señor. Este corito no lo hemos cantado nunca. Yo voy a dirigirlo y vamos a ver cómo nos sale. Dice: hermanos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios, y conoce a Dios, y el que no ama no es de Dios, porque Dios es amor. Dios es amor, amado. Amémonos unos a otros. Por eso tienes que ser un niño. Tienes que ser un niño. Tienes que ser un niño para ir al cielo. Y al cielo con mi Cristo. Y tienes que ser un niño. Y tienes que ser un niño. Oh, tienes que ser un niño para ir al cielo. Gloria a Dios. Nos quedó más o menos ahí, ¿verdad? Vamos a cantarle otro corito al Señor un poquito más movido. Y vamos a cantarle No hay Dios. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. Y yo le amo, y Él me ama, y yo le pido, y Él me da, y yo le llamo, y Él me responde, contesta mis peticiones. Okay. Y no hay nadie como mi Dios, no hay nadie. Y no hay nadie como mi Dios, no hay nadie. Diego. Y yo le amo, y Él me ama, Clary. Y yo le pido, y Él me da, y yo le llamo, y Él me responde, contesta mis peticiones. Aleluya. Ese nos quedó bien bonito. Y vamos a entonces ahora a pedirle en esta hora a mi hija Clarimar que tenga a su bien hacer la oración, una oración, Clarimar, por los hermanos de la comunidad en donde nosotros vivimos, por los hermanos de la radio y también por los hermanos de la internet, por todos los hermanos que nosotros alcanzamos en el ministerio, los que yo visito en las comunidades o que me encuentro en el comercio, en la calle, cuando estoy evangelizando las comunidades. Todas esas personas a las que nosotros le damos una tablita. Es decir, Clarimar, que tú ores por todos esos hermanos que el ministerio alcanza para Cristo. ¿Ok? Concéntrate en orar por eso, por los hermanos de la radio, de la internet y de la calle y de la comunidad. ¿Muy bien? Bueno. Vamos a estar en comunión. Señor, oremos. Señor, te pido, Señor, que nos cuides y que nos ayudes, Señor. Te pido, Señor, por la gente de la internet, Señor. Cuídalos y ayúdalos, Señor, que cada día, Señor, nos oigan, Señor, nos ven, Señor. Santo, sí. Que lo que nosotros, Señor, hablamos y discutimos la palabra del Señor, que sea algo y que los edifique, Señor. Sí, Señor. Igual los que nos oyen en la radio, Señor. Señor, cuídalos, Señor. Los que casi siempre nos ven, Señor, por las calles, Señor. Amén. Cuídalos, Señor, y ayúdalos. Y fortalécelos, Ilumínanos, Señor. Señor. Ilumínanos. Cuídalos, Señor, y ayúdalos.
y protégelos, Señor, de todo mal, Señor. Cuídalos, Señor. Dale paciencia, Señor. Dale fe, dale sabiduría, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias a Clarimar, ¿verdad? Por esa oración de intercesión por todos nuestros hermanos. Nuestros hermanos también de YouTube Cristianos son saludados en esta hora. Los de la página Necesitas que oremos por ti y las otras páginas en donde publicamos en la internet. Le habla su hermano Serafín Alarcón del Ministerio Tablitas del Señor y la Primera Iglesia Virtual. Me acompaña Amarilis Rodríguez, Amarilis mi esposa, saluda Amarilis los hermanos. Dios les guarde. Dieguito Emanuel, saluda a los hermanos. Diego. Que Dios les cuide. Que Dios les cuide. Y Clarimar, saluda a los hermanos que nos están viendo y escuchando. Que Dios les bendiga y que se gocen en este culto. Que se gocen en este culto. Y vamos entonces a pasar a la palabra del Señor, que se encuentra en Génesis 37. Mamá, comparte tu Biblia con Diego. Yo no voy a pretender discutir versículo por versículo este capítulo, porque yo sé que es largo. Voy a leer el capítulo entero. Así que voy a tratar de alguna manera discutir esta palabra con ustedes en términos más de contexto que ir versículo por versículo. Y por supuesto lo que el Espíritu Santo nos dé a través de esta historia. Vamos a ver qué podemos aprender, ¿verdad?, de esta historia. Y dice así la palabra del Señor. Génesis 37. ¿Tienes tu Biblia, Clarimar? Sí. Génesis 37 dice así. Yo tengo la versión de las Américas, que es diferente a la versión de ustedes. La versión de ustedes es Reina Valera. Dice: y Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en tierra de Canaán. Escuchen con atención esta historia, Diego y Clarimar. Vayan siguiendo como yo voy leyendo. Y José, cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. ¿Sobre quién trajo malos informes? Sobre sus hermanos. ¿Okay? José era hijo de Jacob o Israel. Y sus hermanos eran hijos de otras mujeres. ¿Ves qué dice ahí? Hijos de Bilha y de Silpa. Porque Jacob tenía varias esposas. ¿Se había divorciado? No se había divorciado. En aquel tiempo era una costumbre no buena, una mala costumbre, tener más de una esposa. ¿Ok? Aunque eso está en la Biblia, no quiere decir que sea bueno, ni que Dios lo apruebe. ¿Me entienden? Pero en la antigüedad, los hombres, especialmente en esa cultura, tenían más de una esposa, o podían tener más de una esposa. Sigo leyendo para avanzar. Y dice: y amaba a Israel, o sea, a Jacob, el padre, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. ¿Será bueno eso? Porque era para él hijo de su vejez, y le hizo una túnica de muchos colores. Vamos a ver si ustedes entienden lo que está sucediendo ahí. El hijo menor. Él es uno de los hijos menores, ¿verdad? No, su vejez dice que... Y Jacob ama más a José que a sus otros hijos. Que a sus otros hijos. Eso es lo que dice ahí, ¿verdad que sí? Eso está claro. Y entonces dice que le hizo que una túnica... De diferentes colores. De diferentes colores. ¿Para qué le habrá hecho una túnica de diferentes colores? ¿Y qué es túnica? Túnica es una ropa, un vestido. Un vestido. Vamos a ponerlo así. Pues... ¿Por qué se la hizo de diferentes colores? Puede ser porque es el hijo que él más quiere. Porque es el hijo que él más quiere. Y Para que sobresalga. para que sobresalga. ¿Ok? Es como Para si... que se vea el amor que él tiene en él. Que es especial. Es como si yo a Dieguito tuviera preferencias con Diego y le compro a Diego siempre las cosas mejores. Las cosas más lindas para Diego, y a ti pues te compro lo que sea. ¿Ves? Es algo parecido lo que está sucediendo con Jacob o Israel con su hijo José.
¿Me siguen hasta ahora, verdad? Entonces dice, y el versículo 4 dice, y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Oh, por eso lo odiaban y no podían hablarle Pacíficamente. amistosamente. ¿Cómo? Léeme ese versículo 4, Clarimar. Y viendo Fuerte. sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Qué está pasando ahí? Los hermanos de Tuvieron José celos. tuvieron celos porque se dieron cuenta que Jacob amaba más a José que a ellos. ¿Qué tú crees de eso, Diego? ¿Estará bien eso? Que un padre tenga preferencia con un hijo. Sí. ¿Tú crees que un padre debe tener preferencia con un hijo sobre otro hijo? Dilo duro, papito, para que te No. oigan. No, ¿verdad que no? Se supone que los hijos se amen como, Igual. de forma igual, ¿verdad que sí? El amor para este y el mismo amor para el otro. Porque si tú como padre le muestras más amor a uno que a otro, ¿qué es lo que va a pasar? Pues se van a dar cuenta, celos. Van a surgir celos en la familia. Y Miren pero cómo bueno, estaban esa gente que dicen que no podían ni hablarle. Y hablarse pacíficamente. Pacíficamente. O sea que cada vez que hablaban, hablaban como Ya, Le salía por- hablaban más. estrujados y peleando. ¿Era culpa de José? No. No necesariamente. del papá, Del de Jacob. ¿Era culpa de los hijos, de los otros hermanos? No. No necesariamente. Pero era. La, la responsabilidad sobrecae ¿en quién? Jacob. En Jacob, en Israel, ¿verdad? No, él es el papá, sí. Él es el que aguanta a todos ellos. Y para colmo, estas cosas suceden cuando usted tiene familia en donde el hombre tiene más de una mujer. Que no son todos hijos de ¿Ves? de una misma pareja. Van a haber problemas. Porque si él tuviera más que José, estas cosas no estuvieran Que pasando. fueran hermanos de la misma. O si fueran tal vez hermanos de la misma madre. Aunque te voy a decir una cosa. Cualquiera. Aunque siendo hijos de la misma mujer, si el padre muestra preferencia sobre uno de esos hijos, Van a haber Como problemas. quiera. va a haber problemas, ¿verdad que sí? Pero más van a haber problemas si hay más hermanos. Exacto. O sea, hay muchos. Y en esta familia eran Y se cuántos multiplican, hermanos. y se Vamos, multiplican. vamos a ver cuántos hermanos eran. ¿Alguien sabe? Tres. No, mi amor. Era 12 hermanos. 12, ¿verdad? 12 hermanos. 12 hermanos. Son las 12 tribus. ¿Verdad? 12 tribus, sí. De ¿Y Israel. con cuántas mujeres se casó? Caramba, ahí me cogiste, pero me parece que son 4 o 5. Tengo que verificarlo bien. Habían varias mujeres. ¿Ok? Son las 12 tribus de Israel. Ahora, versículo 5. Y José tuvo un sueño. Oigan cómo va cambiando esto ahora. Y José tuvo un sueño. Y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Vamos a ver por qué. Y él les dijo, os ruego que escuchéis este sueño que he tenido. O sea, José le dice a ellos, escuchen el sueño que yo tuve. ¿Y cuál es el sueño? Vamos a ver. He aquí estábamos atando gavillas en el medio del campo. Y he aquí que mi gavilla se levantó y se puso derecha. Y entonces vuestras gavillas se ponían alrededor y se inclinaban a mi gavilla. Y sus hermanos le dijeron, ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. Sí, me dijo que lo que los hermanos tenían, ¿verdad? Ellos es como si en vez de varilla Se iba a doblar a la de él. se iba a doblar a la de él, como arrodillarse a él. Como humillándose a A él. él. Ahora, Porque la varilla que él está usando es como La si gavilla. fuera él. La gavilla. La gavilla es como si fuera él mismo. exactamente. Y las demás Y las demás son los demás hermanos. hermanos. Exacto, exactamente, Clarimar, te felicito, muy buen análisis. Ahora, este sueño que él les contó a ellos no le pidieron que se lo contara, él mismo les dijo, Ahí lo quiso hacer. yo quiero contarles este sueño a ustedes. ¿Sería porque él también quiere como que ponerlos en cero? Muy bien, ¿viste, Clarimar?
la inclinación del corazón de José en este momento. Porque si él sabe que le ibas a tener problema, pues Conte debería decir, Conte, espérate, si le digo esto más bien, espérate, déjame echarlo por un lado. ¿Verdad que sí? Debió ser prudente, pero no fue prudente. ¿Qué fue lo que hizo? Él quiso hacerlo. Quiso hacerlo. Y entonces, ¿cuál fue el resultado de eso? Odiarlo. Lo odiaron más. Porque mira cómo dice el versículo 8. Y sus hermanos le dijeron, ¿acaso reinará sobre nosotros? ¿O acaso te enseñoreará sobre nosotros? Y lo odiaron aún. Más. Así que se lo buscó como quien dice, ¿verdad? ¿De qué? Tal vez ese Contra. sueño... Si tú sabes que ellos ya te odian, ¿para qué vas a hacer que ellos te odien más? Por eso Salomón dice que hay un tiempo para hablar y hay un tiempo para callar. Y otro para callar. ¿Verdad que sí? No para hablar, Tal vez este sueño es un sueño profético y va a pasar. Y puede ser que pase, porque Pero- uno lo sabe. Uno no sabe, lo sabe Dios y José. Y allá lo saben. Pero había que ser prudente, ¿verdad que sí? Habrá que Ese estar sueño pendiente. había que saber a quién y cuándo se tenía que contar. ¿Ves? ¿Me sigues, Diego? Toda esta historia. Sí. ¿Ok? Ahora, dice aquí, tuvo aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí he tenido aún otro sueño y he aquí el sol, la luna y 11 estrellas. ¿Quiénes serán esas 11 estrellas? Se inclinaban ante mí. 12 hermanos. ¿Son cuántos hermanos? 11 hermanos, no, 11 hermanos, hermanos, porque son 12 hermanos, pero si le quitas a José, pues son 11. Ya, ahora lo odian más. Ahora lo odian más. Ahora sí que se buscó tremendo problema. Ahora es capaz que lo encierren en un lugar, lo que sé yo. Ay, Dios mío, si tú supieras lo que tú estás diciendo, hija mía. Deja que sigamos esta historia. ¿Qué tú crees, Diego? ¿Se lo buscó o no se lo buscó? Se lo buscó. Está buscando problemas, ¿verdad que se está buscando problemas? Porque ahora viene su sueño y sigue buscando ese problema. Sigue buscando ese Vale, problema. seguimos. Ahora, y entonces dice aquí, y él, José, le contó a su padre y a sus hermanos, y su padre los reprendió. Oh, los reprendió. ¿Cómo que reprendió? Le llamó la Año. atención. Año. Sí, porque... Jacob le llamó la atención a José. ¿Por qué será? Vamos a ver. Y dice, y su padre lo reprendió y le dijo, ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, fíjate, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos a ti hasta el suelo? Oh, o sea que Jacob también se sintió mal. El padre se molestó y dijo, bueno, también nosotros, yo que soy tu padre, tu madre, todo el mundo aquí. ¿Se va a quedar delante de ti? Versículo 12. Después sus hermanos fueron a apacentar el rebaño de su padre en Siquem. Bueno, no leí el 11, mira lo que dice el 11. El 11 dice, y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre todo lo dicho. Después sus hermanos fueron a apacentar el rebaño de su padre en Siquem. ¿Qué fueron a hacer los hermanos? Al rebaño del padre en Siquem. Los fueron a llevar ¿qué? ¿De qué es ese rebaño? De ovejas, ¿verdad? Sí, porque es un rebaño. Un rebaño de ovejas, podría ser de cabritas también. Sí, de vacas y cosas así. Y dice, e Israel, o sea, Jacob le dijo a José, miren esto, miren lo que el padre le dice a este hijo. ¿No están tus hermanos apacentando el rebaño en Siquem? Ven, y te enviaré a ellos. Y él le dijo, iré. Entonces Israel le dijo, ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo está el rebaño, y tráeme noticias de ellos. Lo envió pues desde el valle de Hebrón y José fue a Siquem. ¿Qué está pasando aquí? Los hermanos se fueron a llevar un rebaño a Siquem. Sí. Luego el papá se reúne con José aparte y le dice que vaya a Siquem vaya a Siquem ¿a qué? a buscar noticias, a ver, no. ¿A qué? A ver ¿Cómo están? cómo está sus, ¿Cómo están las ovejas? Sus hermanos, sus hermanos. ¿verdad? Y le dice, y después me trae la noticia. Y después me trae la noticia para que Jacob sepa cómo ellos están. ¿Qué están haciendo? Ujú. ¿No les suena sospechoso todo esto? ¿No hay algo raro todavía? ¿No les parece? Vamos a ver.
Porque Y es- como que Jacob ya sabe más, parece que ya sabe más o menos. ¿Por qué un padre manda a un hijo a velar el resto de sus hijos? ¿Por qué hará un padre eso? Porque sería que el papá sabe que los otros hermanos planean algo, Hacen algo que es que se han incorrecto dado y está usando a su hijo para la noticia. para que lleve y para que traiga. Que vaya, vea. Para y que ya. vaya, vea y le cuente el bochinche, como dicen en Puerto Rico. Esa es la verdad. Bien intencionado o no bien intencionado, Jacob no ha sido prudente porque está poniendo de nuevo a José en una posición De peligro. de peligro. Porque ya mismo, Ya mismo somos- los hermanos ni le hablan porque Ya mismo los hermanos ni le hablan, ya te vas a enterar qué hicieron los hermanos y te vas a desmayar. Y dice, y estando él, o sea José, dando vueltas por el campo, oye Diego, un hombre lo encontró y el hombre le preguntó diciendo, ¿qué buscáis? ¿Qué estás buscando, José? Y José le dijo, busco a mis hermanos, te ruego que me informes dónde están apacentando el rebaño. Y el hombre respondió, se han ido de aquí, pues yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. O sea que se fueron de donde el papá les dijo que fueran. Otro sitio. La cogieron para otro monte, para otro lado. O sea que ellos no estaban haciendo las cosas tampoco muy bien que digamos. creo que se supone que ellos estuvieran en Siquem Se supone que estuvieran en Siquem, y se fueron A Dotán. a Dotán. a Dotán. ¿A qué se irían a Dotán? Vamos a ver. ¿Y qué? ¿Y Dotán es un pueblo? Otro pueblo, exactamente. Lejos. Más o menos cerquita de donde estaba Siquem, pero había otra actividad allí. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Versículo 18. Cuando ellos lo vieron de lejos y antes que se le acercara, tramaron contra él. ¿Para qué? Dice ahí Clarimar. Matarle. Exactamente. Lo van a matar. Bueno, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice tu versión? Cuando ellos lo vieron de lejos. Fuerte. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Para que tú veas cómo estaba la cosa en esa familia. Estaba bien feo el asunto, ¿verdad que sí? Ah, Diego. Feísimo. Porque a ti nunca te pasaría por la mente matar a Clarimar, ¿verdad que no? Eso es una cosa que no... Eso no se puede pensar. ¿Verdad? Matar a un hermano, matar a cualquiera. Eso es algo horrible. Y ellos dicen la historia que cuando lo vieron de lejos venir, ¿qué? ¿Qué hicieron? Mataron. No, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que se acercara, tramaron contra él para matarlo. Y se dijeron unos a otros, ahí viene el soñador. Como burlándose, ¿verdad? Sí, ahí donde lo sueltan. Ahora pues, venid, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos. Y diremos, después que lo arrojemos en el pozo, le decimos, una fiera lo devoró. Que es una fiera. Un animal. Un animal se lo comió una pantera, se lo comió un tigre, se lo comió un león. Y veremos que eso era de su sueño. Y hasta ahí llegaron. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Hasta ahí llegaron sus sueños. Estos hermanos ven a José venir. José va a buscarlo para después contarle el cuento a papá. Y ellos lo ven venir y dicen, mira, ahí viene el de los sueños, el que dice que un día se va a enseñorear de nosotros. ¿Por qué mejor no lo matamos y lo echamos en un pozo? Y después le decimos a papi que fue que se lo comió un león. Y vamos a ver entonces si los sueños que él dice se dan. Oye, quiero- ¿Siguen esta historia? Yo quiero ver si se hacen. Siguen esta historia. No, esta historia es hermosísima. Esta historia te deja a ti con la boca abierta de las cosas que le... No, que después no nos da el de la- tiempo. el tiempo no, o sea, nos va a tomar tiempo. Pero vamos a ver, vamos a tratar de discutirlo completo. Dice, entonces, pero Rubén oyó esto y lo libró de sus manos. ¿Rubén era quién? Rubén, Uno de los No hermanos. son uno de los hermanos. hermanos. ¿Quién era Rubén de los hermanos? Parece que no era del grupito que los quería matar. Era del grupo, si los 11 estaban en contra. Pero ¿qué tiene Rubén de diferente a sus hermanos? Que- ¿O qué lo distingue? ¿Qué sobresale en Rubén? Que
se da cuenta que matarlo no sería la solución. Rubén era el hermano mayor de todos ellos y sentía la responsabilidad Que tenían que Su protegerlo. padre. de su padre. Y él sabía que eso le iba a romper el corazón a su papá. Y le quedaba algo bueno en su alma y en su espíritu. Y dijo, no, mejor no lo matemos. Pero fíjate que lo que él concluye tampoco es nada bueno. Mira lo que dice. Pero Rubén oyó esto y lo libró de sus manos y dijo, no le quitemos la vida. Rubén les dijo, además, oigan lo que dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en el pozo del desierto, pero no le pongáis la mano encima. O sea, no le demos una pela. Vamos a echarlo en el pozo. No le demos una pela, pero vamos a echarlo en el pozo. Que es lo mismo. Matarlo por... Es matarlo como quiera. Esto dijo para poder librarlo de las manos de ellos y volverlo a su padre. Fíjate, aquí el versículo 22 nos da a entender de que tal vez él tenía intenciones de después buscarlo al pozo, ¿verdad? Y volverlo a su padre. ¿Cómo dice tu versión, el versículo 22? Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis manos en él, para librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sí. Quiere decir que Rubén tenía intenciones de sacarlo en algún momento del pozo, Cuando los otros no estuvieran. cuando tal vez los otros no estuvieran, y Que no lo llevarlo. mataran, mejor tírenlo y después ya lo sacan. ¿Ok? Y dice, versículo 23, y sucedió que cuando José llegó a sus hermanos, despojaron a José de su túnica, le quitaron la túnica aquella bonita que el papá le hizo, la túnica de muchos colores que llevaba puesta, y lo tomaron y lo echaron en el pozo, y el pozo estaba vacío, no había agua en él. Qué bueno, porque si llega a haber agua, se ahoga. También. Entonces se sentaron a comer. Mira qué sinvergüenza son. Después que lo echan en el pozo, se sientan por allí a comer. Y cuando levantaron los ojos y miraron, he aquí una caravana de ismaelitas. Ismaelita era otro pueblo. Pueblo, padre de del pueblo árabe. Estaban por allí. ¿Ok? Eran comerciantes. Venía Ismaelita, que venía de Galaad con sus camellos cargados de resina aromática, bálsamo y mirra, que iban bajando hacia Egipto. Estos ismaelitas, estos comerciantes de este pueblo, pasaron por allí, por donde estaba el pozo, donde estaban los hermanos y donde estaba José metido. Y yo no sé. Oye, cuando está pasando por allí, cuando están pasando los ismaelitas iban ¿para dónde? Egipto. Iban para Egipto. ¿Ok? Y dice, y Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Venid, vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos le hicieron caso. Pasaron entonces unos mercaderes madianitas y ellos sacaron a José, subiéndolo del pozo, y vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y estos llevaron a José, ¿a dónde? Egipto. A Egipto. Ahora está más lejos del papá. ¿Qué ustedes creen de eso? Díganme. Vendieron a su hermano. Vendieron a su hermano. ¿Y a dónde lo mandaron? Egipto. Dice, versículo 29. ¿Y ahora qué le van a decir al papá? Oigan, cuando Rubén volvió al pozo, he aquí José no estaba en el pozo. O sea, Rubén no sabía lo que hicieron los demás hermanos. Ay, Y cuando lo fue a buscar, ya era tarde, ya no estaba. Entonces rasgó sus vestidos. ¿Qué hizo? Se indignó, dijo, ¡ay, Dios mío! Ahora sí. ¿Dónde está mi hermano? ¿Qué habrán hecho esta gente con él? Y rasgó sus vestidos. Se indignó. Y volvió a sus hermanos y les dijo, el muchacho no está allí. ¿Y yo a dónde iré? Porque es mi responsabilidad como hermano mayor. O sea, papi cuando se entere que el muchacho no está,
Entonces tomaron la túnica de José y mataron un macho cabrío y empaparon la túnica en la sangre. ¿Qué hicieron? Vamos a ver si entienden eso. Todo esto tiene unas connotaciones simbólicas que son paralelas a lo que Cristo hizo en la cruz y a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero no voy a entrar en esos detalles, pero sí quiero que lo sepan, que todo esto son símbolos que nos recuerdan ¿a quién? A Jesucristo. Y lo que pasó Jesucristo en ese proceso de la cruz. Pero eso es otro tema. Otro día discutimos en este pasaje bíblico en ese contexto. ¿Ok? ¿Me siguen, verdad? ¿Entienden de lo que estoy hablando? Esto también habla de Cristo. Cuando hablamos de José, hablamos de Cristo. Fíjense ustedes que lo compraron ¿por cuánto? 20 monedas de plata. Y a nuestro Señor Jesucristo lo compraron también con monedas de plata. ¿Verdad? Cuando Judas lo vendió. ¿Verdad que sí? Ahora, versículo 31, como les dije. Entonces tomaron la túnica de José y mataron un macho cabrío. O sea, mataron un ¿qué? Un cabrito. ¿Y qué hicieron con la sangre del cabrito? Se le hicieron el vestido. Se le echaron a la túnica, ¿verdad? ¿Para qué? Que un animal lo devoró, que un animal... Como si un animal se lo hubiera comido. Pero era como quiera, porque ¿dónde están los huesos y eso? No se Pero sabe. entender como que un animal lo hubiese devorado. Oigan, mira lo que dice el versículo 32. Y enviaron la túnica de, perdón, de muchos colores y la llevaron a su padre y dijeron, perdón, encontramos esto, te rogamos que lo examines para ver si es la túnica de tu hijo o no. Le llevaron la túnica al pai. Dijeron, mira papi, encontramos esta túnica, yo creo que esta túnica es la de José, será la de él, chequea tú, el hijo tuyo. Ay, santo. Que muchos se querían esos hermanos, ¿verdad? Ay, si tenían un amor infinito. Él la examinó, Jacob, Israel la examinó y dijo, es la túnica de mi hijo, una fiera lo ha devorado. Sin duda José ha sido despedazado. Se creyó el cuento. ¿Viste cómo dijo Jacob, Diego? ¿Es la túnica de quién? De mi hijo. ¿Qué dice ahí, Diego? Fuerte, papito. José ha Dilo, duro. Muy bien. José ha sido despedazado. despedazado. ¿Qué es eso de despedazado? Cuando un animal te despedaza, Diego, ¿qué te hace? ¿Qué te ha hecho? Te mata. Te mató, te picó en canto, ¿verdad que sí? El picó en canto. El picó en canto. Eso papi. Y Jacob rasgó sus vestidos. Entonces Jacob rasgó sus vestidos. ¿Qué rasgó? Se rompió los vestidos así y se indignó, igual que lo hizo Rubén cuando no lo encontró en el pozo. Se indignó. Puso cilicio sobre sus lomos y estuvo en duelo por su hijo muchos días. Estuvo muchos días. ¿Cómo que duele? Pues es como cuando una persona se muere en tu familia, ¿qué tú haces? Te pones triste y guardas, ¿verdad? Duelo. Va a estar varios días, ¿verdad? Pensando en la persona, van a la funeraria, luego llevan al cementerio. Pues así estuvo más o menos. Triste por la muerte de su hijo y por muchos días estuvo así. Pero él no murió. Bueno, pero él piensa que murió. Jacob piensa que murió. Entonces, ¿por qué versículo vamos? Tienen que hablar duro, Clarimar. ¿Por qué versículo vamos? Vamos por el versículo 35. Y todos sus hijos y todas sus hijas vinieron para consolarlo. Siéntate derecha, Clarimar. Y todos sus hijos y todas sus hijas vinieron para consolarlo, pero él rehusó ser ¿qué? Consolado. Y dijo, ciertamente enlutado bajaré al Seol por causa de mi hijo, y su padre lloró por él. Me pregunté cómo se sentirían los hermanos. Eso es una buena pregunta, Clarimar. Como él, porque ellos saben que ellos lo vendieron. Pero Rubén sabe que lo vendieron. Sí, se enteró. Mientras tanto, los madianitas lo vendieron a Egipto, a Potifar, oficial de Faraón, capitán
de la guardia. Y lo vamos- volvieron a Lo vendieron en Egipto, allá en Egipto. ¿Lo vendieron otra Lo vez? vendieron, ¿no? Lo vendieron en Egipto y allá lo compró uno de los hombres grandes de Egipto. Yo lo voy a dejar aquí en el capítulo 37 porque luego vamos a discutir entonces el capítulo 38 para que sigan viendo cuál es el desenlace de esta historia. Pero hasta ahora, ¿qué les ha parecido? ¿Les ha gustado? Sí. ¿Verdad? ¿Qué podemos aprender de esta historia? ¿Qué podemos aprender? Que hay mucho, que no se puede tener celos. Que no se deben tener celos. ¿Qué que más? los padres no deben tener preferencia Que los padres no deben tener para preferencia. uno de sus hijos en particular. ¿Qué más? La actitud de él en contar los sueños, pues esa levantó El ser orgullosos. y eso levantó entre sus hermanos aún más odio de que ellos sentían por él. El ser imprudentes. Ajá, imprudente. El decir las cosas cuando no tenemos que decirlas. Aprender a callar. Aprender a callar. Y cuando está empezando el 38 dice... A tener una sola esposa. Todo eso ¿Verdad viene que también. Cuando está empezando el 38 dice Judá y Tamar. Judá y Tamar. Eso fue algo que sucedió, pero no vamos a entrar todavía ahí. Vamos a quedarnos en el 37 porque ha sido verdad. Pero han aprendido varias cosas. ¿Qué cosas han aprendido, Diego? Vamos a ver. Que no se puede, ¿qué? No se puede tener referencia. No se puede Preferencias. tener más de una esposa, no puede ser un orgulloso, no puede tener Hay algo, alguien celo. hay algo malo que sobresale en toda esta historia, o al final más bien. El amor, no tiene el amor por su hermano. Pero ¿cuál es la herramienta que usan los hermanos para solucionar este problema que ellos tienen? De haber desaparecido su otro Mentirte. hermano. Dilo, Mentira. la mentira. Y las mentiras significa que se hacen... Y esa mentira, mira en lo que se ha convertido y se va a convertir. ¿Ok? No podemos mentir, no podemos tener preferencias, no podemos tener envidia, no podemos odiar. Estos hermanos odiaban a su hermano, ¿Sí? lo odiaban. Y demás. Sentían sed. Cuando tú odias, no, celos es una cosa y odiar es No, otra. yo sé, pero que también sí lo Odiar es odiaban. con lugares de matar. Cuando tú odias a una persona, tú estás dispuesto hasta matarlo. Hacer lo que sea por salir de él. ¿Ok? Tú no puedes darte ese lujo de odiar a nadie, porque cuando tú odias a una persona, es como si lo matara. Tú mismo lo matas en tu alma. Exactamente. Eso dijo Cristo. Eso dijo Cristo, Clarimar. Tú mismo lo matas en tu Ya alma. tú lo mataste en tu alma, en tu corazón está muerto. Ya tú lo mataste. Pues ¿para qué lo Lo tienes que quieres meter en saber vida? lo sacaste del sistema. ¿No? ¿Ok? ¿Para qué lo tienes que No, meter en vida? sacarte del sistema es otra cosa. Tú puedes sacarte de tu vida a una persona y evadir a esa persona y no tienes que odiarla. Bueno, es diferente. Es diferente, ¿verdad? Hay personas que no nos cuesta más remedio que tenemos que sacarlas de nuestras vidas porque nos hacen daño. Y para sacarle hay que matar. No, ¿Verdad? no hay que matarla No, ni, no, en- no ni, sé en- que- ni en el corazón ni Yo físicamente. sé que no hay que matarla, pero algunas personas no piensan, no son prudentes y la matan. Exactamente. Así que yo espero que hayan aprendido algo. ¿Les gustó? Sí. Y también espero que los hermanos, ¿verdad?, de la internet también así lo hayan recibido. Y vamos a terminar este culto cantando una canción al Señor. Una alabanza. ¿Qué alabanza, Marily? Tú que sabes tantas alabanzas. Te alabará, Oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. porque la Gloria de Jehová es grande, porque Jehová perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos
Amén. Amén. Y vamos a terminar con la oración final. Dieguito, toma el micrófono para que hagas la oración final, papito, ¿ok? Vamos a estar en comunión y hacer la oración de despido y de final. Muy bien, oremos. Señor, te pido, Señor, que cuides a los hermanos de la internet, Señor, que nos están viendo, Señor. Ahora, Señor, nos están escuchando, Señor. Que los cuide, Señor, que los ayude, Señor. Sí, Señor. Te pido, Señor, que este culto, Señor, sea, Señor, ellos puedan aprender más con cada culto que nosotros hacemos, Señor. Señor, te pido que nos cuide, nos ayude para seguirte, Señor. Te pido que tú, Señor, hagas que yo se goce, Señor, en este culto, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Despídete, Diego, de los hermanos. Que Dios las bendiga, que Dios las cuide y que se hayan gozado este culto, que hayan aprendido algo de la palabra. Amén. Amén. Clarimar, despídete. Que Dios les bendiga, que Dios les cuide y que hayan aprendido algo y que uno no puede ser orgulloso ni tener celos de otra persona. Ah, muy Y bien. que uno tiene que pensar primero lo que va a hacer y después hacerlo. Claro que sí, ¿verdad que sí? Que Dios les bendiga. Hay que orar, hay que pensar y luego hablar. Mamá. Dios les bendiga, hermanos que nos escuchan y nos ven. Y a los padres recordarles que debemos amar a todos nuestros hijos por igual, Amén. sin tener preferencia de unos hacia otros. Eso es así. Les habló su hermano Serafín Alarcón, Amarilis Rodríguez, Clarimar Alarcón y Dieguito Emanuel, de Tablitas del Señor y la primera iglesia virtual. Dios les bendiga mucho, amados hermanos. Despídanse. Amén. Nos Dios vemos. les bendiga. Amén, amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les cuide. Este virus está bajando por